gente, bom dia. Opa, Bom, falar de novo. Hoje, às 19 horas, do Rio ao Mar, com Thali Feldglaser e Francisco Ladeira, Palestina, 4.000 anos de história. Muito bom dia a todos, todas, todos. Espero que vocês estejam bem nessa segunda-feira. E quero dar bom dia para todo mundo que apareceu por aqui, Juliana, Augusto, Livros, Leituras e Experiências, Santa Teresa. Sejam muito bem-vindos ao Mural da Manhã. Hoje a gente vai falar sobre a guerra tarifária de Trump e todas as implicações disso, sobre um aspecto político e social, com a Nair Rubin, que já deve estar entrando aqui. Mas antes, vamos com o dia como hoje. O dia como hoje é muito importante para o Portal Desacato e para a Cooperativa Comunicacional Sul, porque é o dia do jornalista e porque esse dia é comemorado hoje por causa do Gustavo de Lacerda e da criação da Associação Brasileira de Imprensa. E nós, da Cooperativa Comunicacional Sul, temos muita relação com a volta do nome do Gustavo de Lacerda para a vida, né? Porque é uma pessoa, um jornalista aqui de Florianópolis, pouquíssimo conhecido. Numa entrevista realizada pelo Ralph Tipaldi, a gente redescobre que Gustavo de Lacerda, um florianopolitano negro, que depois se muda ao Rio de Janeiro, é o fundador da Associação Brasileira de Imprensa. E por conta disso, para lembrar da sua memória, a gente cria o prêmio, a distinção de jornalismo Gustavo de Lacerda, que já teve 3 edições. A primeira está aí, o cartaz de divulgação. E o Gustavo de Lacerda, então, nasce em Florianópolis, na época ainda se chamava Desterro, filho de uma mulher escravizada. Ele tem passagem pelo Exército, depois vai ao Rio de Janeiro, se forma na área de jornalismo e, em 7 de abril de 1908, funda a Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. E hoje eu quero homenagear não só Gustavo de Lacerda, jornalista fundador da ABI, mas quero em especial homenagear os jornalistas palestinos, que têm sido brutalmente assassinados, tem acontecido um massacre, né, contra a população palestina e contra os jornalistas palestinos. Segundo a Federação Internacional de Jornalistas, só em 2024 foram 104 jornalistas mortos no mundo. E mais da metade desse número faleceu na faixa de Gaza. A organização classifica esse cenário como um massacre. As Forças Armadas israelenses são responsáveis pelas mortes de 18 jornalistas, 16 em Gaza e 2 no Líbano em 2024. A Palestina é o país mais perigoso para os jornalistas, com esse número altíssimo e elevado de mortes. No total, mais de 145 jornalistas foram assassinados pelo Estado sionista de Israel e seu exército desde outubro de 2023. E eu quero colocar aqui que esse é um dado ainda de 2024. Nós tivemos aqui, e Thali Feldglaser já anunciou no seu programa em 2025 diversas mortes de jornalistas. Então, nesse dia eu quero homenagear todos aqueles, não só na faixa de Gaza, mas pelo mundo, que foram assassinados enquanto cumpriam a sua função jornalística, em especial na Palestina, mostrando o genocídio perpetrado por Israel, correndo risco de vida contínuo, inclusive sendo assassinados, cumprindo a sua função de mostrar a verdade para o mundo desse extermínio que segue acontecendo na Palestina. Então, o nosso trabalho não é um trabalho fácil, principalmente para quem vive em zonas de guerra, em zonas de extermínio, mas isso só demonstra, quando a gente vê os ataques a jornalistas, por exemplo, na Argentina, o quanto a nossa profissão é fundamental e importante, e por isso ela é tão atacada.
Parabéns para todos os jornalistas que cumprem a sua função de trazer aquilo que a mídia hegemônica não mostra, de fazer um trabalho essencial para a democracia e para a sociedade, que a gente rume aqui no Brasil para uma democratização da comunicação e para que a gente tenha cada vez mais informações verdadeiras, longe de fake news, e que formem, eduquem e transformem a sociedade que a gente vive. Então, parabéns para todos os jornalistas. Mais tarde vai sair aqui, e comunicadores sociais também, mais tarde vai sair aqui uma publicação que foi feita pela Amy Pandolfo, do portal Desacato, que ficou muito bonito, um vídeo que ela produziu para o dia 7, o dia dos jornalistas e das jornalistas. Agora eu vou mandar uma mensagem para a Anaí Rubim, que já deveria ter entrado aqui, a gente estava em contato. Eu acho que ela entrou no link errado. Peraí. Ela disse que já está, eu acho que ela entrou pelo YouTube. Aqui. Enquanto isso, gente, enquanto a Anaí entra no link correto, eu vou passar aqui os nossos apoiadores culturais, que fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho todos os dias, aqui na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, no nosso site desacato.info, nas redes sociais. Muito obrigada aos nossos apoiadores. Se você não é um apoiador cultural, mas gostaria de se tornar um, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, pelas nossas redes sociais, mas principalmente, mais fácil, pelo nosso telefone, nosso contato, que é o 4898807-7742. Você entra em contato com a gente e nós podemos estabelecer uma parceria. Vamos lá, então, mostrar quem são os nossos apoiadores. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Se você quer apoiar o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul, você pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube, como mostrou aí no vídeo. Você pode contribuir através do nosso Pix, que é desacato.contribua.pix@gmail.com, ou você pode se tornar um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato, acessando o nosso site desacato.info. Tem todas as informações de contribuições que podem ser mensais ou anuais. E de todas essas formas, você pode ser sorteado no nosso sorteio de livros em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis. Hoje nós sorteamos um livro no JTT para aqueles que contribuem com a gente financeiramente. E hoje nós presenteamos uma jornalista, inclusive, a Caroline Dallagnol, foi a sorteada no dia de hoje, no JTT. Então, se você contribui com a gente financeiramente, você pode ser o sortudo ou sortuda de receber um livro da Editora Insular na sua casa. E agora, sem mais delongas, recebo aqui a Anaí Rubim. Muito bem-vinda, Anaí. A Anaí está falando diretamente de Nova York. Ela é jornalista e psicóloga e mora em Nova York, nos Estados Unidos. Muito bem-vinda, Anaí. Gracias, igualmente, buen día. Hoje a gente vai falar, junto com a Anaí, sobre as tarifas do governo de Donald Trump. O Trump tomou posse em 20 de janeiro. Logo no mês seguinte, dia 10, ele definiu tarifas de 25% sobre importações de aço e de alumínio. No dia 23 do mesmo mês, ele estabeleceu tarifas de 25% sobre importações de automóveis da União Europeia.
Em março, dia 24, ele estabeleceu tarifas de 25% também sobre qualquer país que comprasse gás e petróleo da Venezuela. Em 26 de março, novas tarifas, agora de 25% sobre importações de automóveis feitos fora dos Estados Unidos. E a última, que é o foco do tema do mural de hoje, no dia 2 de abril, um tarifaço, o maior da história recente dos Estados Unidos, que tarifou 126 países, e Trump chamou esse dia dessa tarifa de Liberation Day, Dia da Libertação. Anaí, como que você avalia esse tarifaço de Trump? Qual que é a justificativa que foi colocada pelo governo para a imposição dessas tarifas? Mira, yo no soy economista, así que yo mucho de eso no. Lo que sí sé es que el tema de las tarifas supuestamente, como dice él, reindustrializar Estados Unidos. El problema es que hay algunos síntomas, por ejemplo, algunas empresas automotrices alemanas como Mercedes, Volkswagen, la BMW, ya han aumentado la producción en Estados Unidos, pero el tema es que para cualquier persona norteamericana que quiera comprar un auto va a salir más caro, porque igualmente, aunque la producción la hagan acá, van a tener que pagar un arancel a Estados Unidos. Entonces, se va a encarecer todo, va a aumentar la inflación. Y la verdad que, bueno, el pueblo norteamericano no está para nada convencido del resultado positivo de estas tarifas. Ayer hubo manifestaciones en 2.000 ciudades, en todo Estados Unidos. El epicentro fue Washington, D.C., que, bueno, inclusive salieron varios buses desde acá de Nueva York, y fue, pero impresionante, inclusive en algunos lugares que votaron a Trump. Entonces, que bueno, mira, estaba mirando que Reuters dice ya que la desaprobación es del 53% y la aprobación 43%. En menos de 3 meses que subió el gobierno ya tiene una desaprobación más alta que la aprobación. El problema es que acá en estos días ha perdido mucho dinero la gente que tiene, la mayoría, no estoy hablando solamente de los grandes inversores que también han perdido, pero gente que estaba ahorrando y tiene el dinero puesto en pequeñas inversiones, ya ha perdido un montón de dinero. Porque claro, ¿qué pasa? Ante la incertidumbre el mercado reacciona negativamente, bajan las acciones. Por ejemplo, Tesla de Elon Musk, hasta la semana pasada había perdido 11.000 millones de dólares. Y estaba mirando unos números que las 500 personas más ricas del mundo perdieron 208.000 millones de dólares solamente en 5 días. Entonces, pero bueno, lo que más nos importa, a mí la verdad que la pérdida de las grandes corporaciones no es muy importante, pero bueno, obviamente también tiene que ver con que despidan gente. Por ejemplo, estaba viendo unos automotrices que están cerca de la frontera con México, tuvieron que parar la producción por estas aranceles y despidieron a 900 personas. Estamos hablando de lo que pasó en la semana pasada, menos de 5 días. Entonces, además que, bueno, acá están pasando un montón de cosas que no tienen que ver solamente con los aranceles. Hay, por ejemplo, detenciones de estudiantes de universidades de Harvard, de Columbia, más de 5 estudiantes que están detenidos en las cárceles de Luisiana, que son cárceles para inmigrantes en el sur. ¿Por qué? Porque el año pasado estuvieron inmersos en las luchas contra el genocidio contra el pueblo palestino. La última de las chicas que la detuvieron, no me acuerdo en qué estado, en Estados Unidos, una chica de Turquía, y la secuestraron en la calle, gente encapuchada que después dijeron que eran del IC, que es el centro de migración, porque ella había escrito un boletín en la universidad contra las políticas de Israel. Entonces, hay 41.000 deportados, que son, bueno, mucha gente que no tiene indocumentada, pero bueno, ya vimos lo que pasó con 238 venezolanos que les dijeron, firmaron para ser autodeportados, para llevarlos a su país, a Venezuela, y resulta que terminaron en Salvador. Entonces, digamos, la gente, de la forma que salieron miles ayer, esto se va a repetir muchísimo, porque Trump dijo que él no va a cambiar su política,
que no es negociable el tema de su política económica, porque él dice que así Estados Unidos va a volver a crecer, pero no se sabe, es mucha incertidumbre. Por ejemplo, lo que hablabas vos recién, China le contestó con un 34% a todos los productos norteamericanos. Entonces, obviamente, esto va a influir en todos los que vivimos acá. O sea, eso no es que... Y si hubiera algún cambio positivo, ¿quién sabe cuánto tiempo va a tardar? Y mientras tanto, ¿quién para los mercados? No sé, hay mucha incertidumbre. Por otro lado, el Partido Demócrata parece que se despertó de una larga siesta que durmieron. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que son más del sector progresista del Partido Demócrata, han iniciado una recorrida por todo el país que se llama antioligárquico, movimiento antioligarquía, y estuvieron ya en varios estados con muchísima gente. Y bueno, después escuchás discursos de los congresistas, demócratas, pero bueno, la verdad que, no sé, habría que ver qué van a hacer, qué proponen, porque si proponen lo mismo que ofreció Biden en 4 años, un desastre. Por eso Trump sacó 75 millones de votos, ¿no? A Trump lo votó todo el mundo, maneja las 2 cámaras y tiene el voto popular. Entonces él, bueno, está bien, tiene razón en lo que dice que él no va a cambiar las políticas, si lo votaron. É um momento muito difícil. Em vários pontos que eu vou querer depois retornar a eles. Um deles, você fala da América Latina e... Não, primeiro, sobre os aranceles, sobre as tarifas. A China deu uma resposta, que eu acho que foi a maior resposta ao Trump, de impor uma nova tarifa de 34% a todas as mercadorias procedentes dos Estados Unidos. A chanceler, ministra das Relações Exteriores do Canadá, disse que as relações com os Estados Unidos nunca mais vão ser as mesmas. É possível que, em resposta a esse tarifaço, ocorra uma maior parceria entre o Sul global? No entiendo muy bien qué es parcería, no sé qué significa esa palabra. Maior parceria econômica, una unidad económica. De relaciones económicas y políticas entre el sur. La verdad que, mira, esta es una interesante, porque ahora se van a reunir, la CELAC se va a reunir en Honduras, pero ya sabemos que hay muchas fuerzas que están tratando que no haya una unidad. Ya Trump había dicho que él, en realidad esto también, el tema de los aranceles también es una medida que Trump quiere aplicar unilateralmente, porque él no quiere negociar con ningunos sectores unidos, quiere negociar país por país, y quizás, por ejemplo, si vemos lo que pasó con México y Canadá, finalmente les retiró las tarifas, México se las sacó, pero primero pegó 3, él es como, yo creo que él tiene un sentimiento así de omnipotencia tan grande que piensa que es no sé, el patrón digamos, en Argentina decimos los dueños de las estancias del principio de 1900, entonces él pega 3 gritos y después empieza a negociar con cada uno. Yo creo que con China va a tener que llegar a una negociación porque China es el que tiene la mayor deuda de Estados Unidos. Ahora lo que quiere también que no siga vendiendo deuda norteamericana. Ya vendió bastante China a Japón. Entonces ahí acá se están jugando muchas cosas. Lo que bueno, crea mucha incertidumbre, especialmente para América Latina, que somos los más débiles. Ni hablar de mi país, de Argentina, porque ya eso saquémoslo de América Latina, porque ya realmente es un desastre, lo que está atado completamente a Estados Unidos, sin ninguna conveniencia. Finalmente le pusieron de América Latina, Anaí, porque eu acho que tem uma tendência do governo Trump de voltar mais a atenção para o continente americano. Tiveram imposições ao Panamá para que ele cancelasse os acordos com a China, ameaças do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, à Venezuela, em relação à disputa, né, por Esequibo, todas as deportações que você falou,
há uma ameaça essa ameaça dos Estados Unidos à Venezuela pode se tornar uma ameaça a toda a América Latina? Mira, yo creo que el interés de Trump está en Asia, no es América Latina. América Latina lo tiene a Marco Rubio, pero para sojuzgarlos. No es que les importe nada de América Latina. Yo creo que el interés, bueno, ya sabemos, el principal competidor y enemigo para Trump y bueno, no solamente para Trump, para Biden también es China. Por eso trata de acercarse más a Rusia, pensando equivocadamente que va a romper una alianza enorme que tiene China y Rusia. Yo no creo que el interés pase por América Latina. Lo que sí necesita volver a las políticas de la garra, de sometimiento, como el patio trasero. En realidad yo creo que nunca se terminó. Creo que solamente en algunos gobiernos demócratas, como Jimmy Carter, pero siempre vieron a América Latina como un patio trasero. Por eso tanta persecución, digamos, a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, que son los países que se rebelan y imponen políticas que benefician a los pueblos, ¿no? Pero no es casual que esté Marco Rubio ahí, que vamos a ver cuánto va a durar Marco Rubio. Quisiera ver, porque a Marco Rubio no lo puso Donald Trump, Marco Rubio lo puso la extrema derecha del Partido Republicano, ¿no? Y eso tiene que ver con tener un manejo sobre Florida y sobre todas las fuerzas extremistas de Cuba y de Venezuela. Pero Marco Rubio no creo que esté mucho tiempo ahí, la verdad que no, porque no tiene nada que ver con Trump. Trump está obsesionado con terminar la guerra con Ucrania-Rusia, pero bueno, también hay otros factores que son los factores europeos, la verdad que están con una cosa de enloquecimiento bastante grave, especialmente Francia, Gran Bretaña, Alemania. La verdad que es eso, este tema de la guerra, ¿no? Que no tiene nada que ver con la política supuestamente de Trump. Entonces hay muchas cosas, yo creo que Trump también está siendo bastante tironeado, no solamente por los demócratas, sino dentro del mismo partido republicano, por las fuerzas más militaristas. Recordemos que las principales industrias de acá son las industrias de venta de armas. Entonces no hay mucha gente contenta con que Trump quiera parar el envío de armas a Ucrania, por ejemplo, que Biden envió más de 300.000 millones de dólares a Ucrania, en armas y en dinero. Entonces hay muchas fuerzas en las cuales Trump está siendo tironeado y vamos a ver, también vuelvo a repetir que hay mucha incertidumbre y eso, y bueno, las incertidumbres económicas y políticas recaen sobre el pueblo. Porque por ejemplo, yo decía que Tesla perdió, que Elon Musk también dicen que se está por ir del gobierno, porque no le cae muy bien a mucha gente dentro del gobierno de Trump. Empresas, corporaciones tecnológicas como Apple, como Microsoft, que la semana pasada perdieron millones. Pero bueno, que las corporaciones pierdan es un juego que ellos nunca pierden en el fondo. Pero lo que va a perder es el pueblo, porque va a subir la inflación. Va a subir la inflación y Trump, una de las promesas que decía cumplir en su campaña electoral era terminar con la inflación, que la verdad que en el gobierno de Biden se aumentó muchísimo la inflación, ¿no? Así que bueno, está bien que es un gobierno que recién empieza, pero la verdad que las perspectivas no son muy buenas que digamos. Vamos falar então, ele recém começou, mas já tiveram manifestações gigantes. Você iniciou falando sobre elas. Milhares de pessoas tomaram as ruas nos 50 estados dos Estados Unidos, se manifestando contra Donald Trump, contra Elon Musk, numa organização que foi chamada, tinha como mote Tirem as Mãos, em referência aos ataques às liberdades civis. Eu queria que você explicasse quais foram as outras pautas dessas grandes manifestações e queria que você me respondesse se você pensa que Donald Trump consegue terminar o seu governo. Las manifestaciones, si uno veía los carteles, eran por distintos motivos. Uno tiene que ver con el tema de las deportaciones, había carteles defendiendo la causa palestina,
pero la mayoría era contra los recortes en salud, en educación. En salud quieren echar a 10.000 personas. El objetivo es despedir a más de 700.000 personas del gobierno federal, todos los empleados públicos, menos los del correo y menos la policía, los militares, ¿no? Entonces, para eso lo pusieron al liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, a Elon Musk, y él fue el encargado, y es porque todavía no se fue, dicen que está por irse, está despidiendo miles de personas. Esa fue una de las consignas que yo más vi. También contra las políticas al LGTB, a la comunidad LGTB, contra las políticas contra los jóvenes trans, digamos contra todo, porque Trump la verdad que está arremetiendo contra un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, nada, no se sabe bien. El tema de las tarifas también influenció, porque yo creo que en esas marchas también había mucha clase media, y como repetí, hay mucha gente que tiene todo su ahorro para su jubilación, y si las bolsas caen, te quedás con la mitad. Entonces la gente también es una preocupación muy grande, porque esto no pasaba desde la pandemia o del 2008, cuando fue la hecatombe durante el gobierno de Obama, ¿no? Que tuvo que salir a salvar los bancos. Entonces, pero esto pasa, hace 3 meses que subió Trump, no hace 3 años. En cuanto a tu pregunta, ¿qué va a pasar con Trump? Y tampoco se sabe. Yo creo que tiene que ver en un punto con si llega a cumplir algunas de sus promesas o no, y que se mantenga la unidad del pueblo, y que la gente va a seguir saliendo a la calle, porque hay marchas. También, mira, hace un mes empezaron las marchas en Estados Unidos, donde están los negocios de Tesla, donde venden los autos de Tesla, que sabemos que es de Elon Musk. Alguna gente salió, otra gente que no se sabe quiénes son, salieron a quemar, pero la gente si no iba a protestar porque no quieren saber nada con Elon Musk. Y yo creo que uno de los motivos que se retira del gobierno, si es que se va a retirar, dicen que sí, tiene que ver con eso, que está perdiendo un montón de dinero con sus con sus industrias, ¿no? Especialmente con sus autos eléctricos, y además todo el mundo dice que, bueno, que no puede competir con los autos eléctricos chinos. No puede, porque son mejores los chinos, entonces está perdiendo mucho dinero. Anaí, para terminar, que eu sei que você precisa sair, Sim. Ontem eu fui assistir a CNN do Brasil e tinha um embaixador brasileiro, um ex-embaixador brasileiro em Londres, em Washington, comentando o tarifaço do Donald Trump. E ele diz o seguinte: o Brasil não pode tomar uma decisão ideológica, ele tem que esperar os outros países se posicionarem. E em um momento da fala dele, ele diz que é um momento da gente reavaliar o Mercosul, de reavaliar algumas tarifas, porque nós teremos que fazer negociações com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele diz que é para reavaliar o Mercosul, ele fala que é a oportunidade agora, o momento de sair um acordo Mercosul-União Europeia. O que você pensa sobre essa fala? Esa novela, esa película del Mercosur, Unión Europea, yo la vengo escuchando mínimo hace, no sé, 1000 años. Y eso no, lo que quieren es destruir al Mercosur, a la CELAC, a la UNASUR, ya casi la destruyó desde que comenzó el gobierno de Milei. Yo no creo en esas políticas, yo creo que al contrario, si vas a uno te van a destruir. Acá lo que se necesita es reforzar todos los organismos multilaterales, por eso es tan importante la reunión de CELAC ahora en Honduras, que ya estaba anunciando el presidente de Venezuela, Maduro, que ahí empiezan a boicotearlo. Y ya sabemos desde dónde lo boicotean, ¿no? Repito, el gobierno norteamericano, republicanos y demócratas, ellos quieren tratar con 1 a 1 porque, claro, no es lo mismo sentarte 1 a 1, que te pueden imponer cualquier tipo de política, que si viene todo un grupo representando a la CELAC, la UNASUR, Mercosur. No, yo no sé quién es esa persona, pero la verdad es que no, yo no estoy de acuerdo con esa opinión, todo lo contrario pienso. Anaí, Rubi, muito obrigada por dispor desse tempinho para conversar com a gente. É muito bom te ter aqui mais uma vez no Mural da Manhã. Você já é da casa, a porta está sempre aberta. Sempre que tiver
pautas. A gente vai seguir acompanhando o que tem acontecido nos Estados Unidos, em especial as manifestações de estudantes antisionistas e o movimento da população norte-americana contra essas medidas de Donald Trump, que tem empobrecido a sua população. Bueno, gracias, un gusto charlar con ustedes y bueno, dentro de un tiempo podemos volver a hablar porque no se sabe qué va a pasar acá. Así que si en unos meses podemos charlar un poco y ya vamos a tener una pauta si Estados Unidos pasa a ser un país más de América Latina empobrecido. Uhum, exatamente. Muito obrigada, Anaí. Tchau, bom dia. Faremos um pequeno intervalo. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Lembro agora a todos e todas que vocês podem nos apoiar através do nosso Pix, desacato.contribua.pix@gmail.com. Sendo um membro do nosso canal no YouTube, você acessa o nosso canal, portal.desacato no YouTube, e aí você pode nos seguir se você ainda não segue e se tornar um membro do nosso canal. E a última forma de apoio é sendo um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. Se você puder, isso nos ajuda muito a melhorar e expandir cada vez mais o nosso trabalho. Para encerrar o nosso programa de hoje, eu vou passar aqui o vídeo que foi produzido pela Amy Pandolfo para o Dia do Jornalista. Um abraço para todo mundo, uma ótima segunda-feira e nos vemos amanhã com mais Amanhã com Dignidade. Até lá! Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul. Oi, gente, bom dia. Opa, aqui Bom, falar de novo. Hoje, às 19 horas, do Rio ao Mar, com Thali Feldglaser e Francisco Ladeira, Palestina, 4.000 anos de história. Muito bom dia a todos, todas, todos. Espero que vocês estejam bem nessa segunda-feira. E quero dar bom dia para todo mundo que apareceu por aqui. Juliana, Augusto, Livros, Leituras e Experiências, Santa Teresa. Sejam muito bem-vindos ao Mural da Manhã. Hoje a gente vai falar sobre a guerra tarifária de Trump e todas as implicações disso, sobre um aspecto político e social, com a Anaí Rubim, que já deve estar entrando aqui. Mas antes, vamos com o dia como hoje. O dia como hoje é muito importante para o Portal Desacato e para a Cooperativa Comunicacional Sul, porque é o Dia do Jornalista e porque esse dia é comemorado hoje por causa do Gustavo de Lacerda e da criação da Associação Brasileira de Imprensa. E nós, da Cooperativa Comunicacional Sul, temos muita relação com a volta do nome do Gustavo de Lacerda
para a vida, né? Porque é uma pessoa, um jornalista aqui de Florianópolis, pouquíssimo conhecido. Numa entrevista realizada pelo Ralph Tipaldi, a gente redescobre que Gustavo de Lacerda, um florianopolitano negro, que depois se muda ao Rio de Janeiro, é o fundador da Associação Brasileira de Imprensa. E por conta disso, para lembrar da sua memória, a gente cria o prêmio, a distinção de jornalismo Gustavo de Lacerda, que já teve 3 edições. A primeira está aí, o cartaz de divulgação, e o Gustavo de Lacerda, então, nasce em Florianópolis, na época ainda se chamava Desterro, filho de uma mulher escravizada. Ele tem passagem pelo Exército, depois vai ao Rio de Janeiro, se forma na área de jornalismo e, em 7 de abril de 1908, funda a Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. E hoje eu quero homenagear não só Gustavo de Lacerda, jornalista fundador da ABI, mas quero em especial homenagear os jornalistas palestinos, que têm sido brutalmente assassinados, tem acontecido um massacre, né, contra a população palestina e contra os jornalistas palestinos. Segundo a Federação Internacional de Jornalistas, só em 2024 foram 104 jornalistas mortos no mundo. E mais da metade desse número faleceu na faixa de Gaza. A organização classifica esse cenário como um massacre. As Forças Armadas israelenses são responsáveis pelas mortes de 18 jornalistas, 16 em Gaza e 2 no Líbano em 2024. A Palestina é o país mais perigoso para os jornalistas, com esse número altíssimo e elevado de mortes. No total, mais de 145 jornalistas foram assassinados pelo Estado sionista de Israel e seu exército desde outubro de 2023. E eu quero colocar aqui que esse é um dado ainda de 2024. Nós tivemos aqui, e Tali Feldglaser já anunciou no seu programa em 2025 diversas mortes de jornalistas. Então, nesse dia eu quero homenagear todos aqueles, não só na faixa de Gaza, mas pelo mundo, que foram assassinados enquanto cumpriam a sua função jornalística, em especial na Palestina, mostrando o genocídio perpetrado por Israel, correndo risco de vida contínuo, inclusive sendo assassinados, cumprindo a sua função de mostrar a verdade para o mundo desse extermínio que segue acontecendo na Palestina. Então, o nosso trabalho não é um trabalho fácil, principalmente para quem vive em zonas de guerra, em zonas de extermínio, mas isso só demonstra, quando a gente vê os ataques a jornalistas, por exemplo, na Argentina, o quanto a nossa profissão é fundamental e importante, e por isso ela é tão atacada. Parabéns para todos os jornalistas que cumprem a sua função de trazer aquilo que a mídia hegemônica não mostra, de fazer um trabalho essencial para a democracia e para a sociedade, que a gente rume aqui no Brasil para uma democratização da comunicação e para que a gente tenha cada vez mais informações verdadeiras, longe de fake news, e que formem, eduquem e transformem a sociedade que a gente vive. Então, parabéns para todos os jornalistas. Mais tarde vai sair aqui, e comunicadores sociais também, mais tarde vai sair aqui uma publicação que foi feita pela Amy Pandolfo, do portal Desacato, que ficou muito bonito, um vídeo que ela produziu para o dia 7, o dia dos jornalistas e das jornalistas. Agora eu vou mandar uma mensagem para a Anaí Rubim, que já deveria ter entrado aqui, a gente estava em contato. Eu acho que ela entrou no link errado. Peraí. Ela disse que já está, eu acho que ela entrou pelo YouTube. Aqui. Enquanto isso, gente, enquanto a Anaí entra no link correto,
Eu vou passar aqui os nossos apoiadores culturais, que fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho todos os dias, aqui na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, no nosso site desacato.info, nas redes sociais. Muito obrigada aos nossos apoiadores. Se você não é um apoiador cultural, mas gostaria de se tornar um, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, pelas nossas redes sociais, mas principalmente, mais fácil, pelo nosso telefone, nosso contato, que é o 4898807-7742. Você entra em contato com a gente e nós podemos estabelecer uma parceria. Vamos lá, então, mostrar quem são os nossos apoiadores. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Se você quer apoiar o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul, você pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube, como mostrou aí no vídeo. Você pode contribuir através do nosso Pix, que é desacato.contribua.pix@gmail.com, ou você pode se tornar um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato, acessando o nosso site desacato.info. Tem todas as informações de contribuições que podem ser mensais ou anuais. E de todas essas formas, você pode ser sorteado no nosso sorteio de livros em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis. Hoje nós sorteamos um livro no JTT para aqueles que contribuem com a gente financeiramente. E hoje nós presenteamos uma jornalista, inclusive, a Caroline Dallagnol, foi a sorteada no dia de hoje, no JTT. Então, se você contribui com a gente financeiramente, você pode ser o sortudo ou sortuda de receber um livro da Editora Insular na sua casa. E agora, sem mais delongas, recebo aqui a Anaí Rubi. Muito bem-vinda, Anaí. A Anaí está falando diretamente de Nova York. Ela é jornalista e psicóloga e mora em Nova York, nos Estados Unidos. Muito bem-vinda, Anaí. Gracias, igualmente, buen día. Hoje a gente vai falar, junto com a Anaí, sobre as tarifas do governo de Donald Trump. O Trump tomou posse em 20 de janeiro. Logo no mês seguinte, dia 10, ele definiu tarifas de 25% sobre importações de aço e de alumínio. No dia 23 do mesmo mês, ele estabeleceu tarifas de 25% sobre importações de automóveis da União Europeia. Em março, dia 24, ele estabeleceu tarifas de 25% também sobre qualquer país que comprasse gás e petróleo da Venezuela. Em 26 de março, novas tarifas agora de 25% sobre importações de automóveis feitos fora dos Estados Unidos. E a última, que é o foco do tema do mural de hoje, no dia 2 de abril, um tarifaço, o maior da história recente dos Estados Unidos, que tarifou 126 países, e Trump chamou esse dia dessa tarifa de Liberation Day, Dia da Libertação. Anaí, como que você avalia esse tarifaço de Trump? Qual que é a justificativa que foi colocada pelo governo para a imposição dessas tarifas? Mira, yo no soy economista, así que yo mucho de eso no. Lo que sí sé es que el tema de las tarifas supuestamente, como dice él, reindustrializar Estados Unidos. El problema es que hay algunos síntomas, por ejemplo, algunas empresas automotrices alemanas como Mercedes, Volkswagen, la BMW, ya han aumentado la producción en Estados Unidos, pero el tema que para
cualquier persona norteamericana que quiera comprar un auto va a salir más caro, porque igualmente, aunque la producción la hagan acá, van a tener que pagar un arancel a Estados Unidos. Entonces, se va a encarecer todo, va a aumentar la inflación. Y la verdad que, bueno, el pueblo norteamericano no está para nada convencido del resultado positivo de estas tarifas. Ayer hubo manifestaciones en 2.000 ciudades, en todo Estados Unidos. El epicentro fue Washington, D.C., que, bueno, inclusive salieron varios buses desde acá de Nueva York, y fue, pero impresionante, inclusive en algunos lugares que votaron a Trump. Entonces, que bueno, mira, estaba mirando que Reuters dice ya que la desaprobación es del 53% y la aprobación 43%. En menos de 3 meses que subió el gobierno ya tiene una desaprobación más alta que la aprobación. El problema es que acá en estos días ha perdido mucho dinero la gente que tiene, la mayoría, no estoy hablando solamente de los grandes inversores que también han perdido, pero gente que estaba ahorrando y tiene el dinero puesto en pequeñas inversiones, ya ha perdido un montón de dinero. Porque claro, ¿qué pasa? Ante la incertidumbre el mercado reacciona negativamente, bajan las acciones. Por ejemplo, Tesla de Elon Musk, hasta la semana pasada había perdido 11.000 millones de dólares. Y estaba mirando unos números que las 500 personas más ricas del mundo perdieron 208.000 millones de dólares solamente en 5 días. Entonces, pero bueno, lo que más nos importa, a mí la verdad que la pérdida de las grandes corporaciones no es muy importante, pero bueno, obviamente también tiene que ver con que despidan gente. Por ejemplo, estaba viendo unos automotrices que están cerca de la frontera con México, tuvieron que parar la producción por estas aranceles y despidieron a 900 personas. Estamos hablando de lo que pasó en la semana pasada, menos de 5 días. Entonces, además que bueno, acá están pasando un montón de cosas que no tienen que ver solamente con los aranceles. Hay, por ejemplo, detenciones de estudiantes de universidades de Harvard, de Columbia, más de 5 estudiantes que están detenidos en las cárceles de Luisiana, que son cárceles para inmigrantes en el sur. ¿Por qué? Porque el año pasado estuvieron inmersos en las luchas contra el genocidio contra el pueblo palestino. La última de las chicas que la detuvieron, no me acuerdo en qué estado en Estados Unidos, una chica de Turquía, y la secuestraron en la calle, gente encapuchada que después dijeron que eran del IC, que es el centro de migración, porque ella había escrito un boletín en la universidad contra las políticas de Israel. Entonces, hay 41.000 deportados, que son, bueno, mucha gente que no tiene indocumentada, pero bueno, ya vimos lo que pasó con 238 venezolanos que les dijeron, firmaron para ser autodeportados, para llevarlos a su país, a Venezuela, y resulta que terminaron en Salvador. Entonces, digamos, la gente, de la forma que salieron miles ayer, esto se va a repetir muchísimo, porque Trump dijo que él no va a cambiar su política, que no es negociable el tema de su política económica, porque él dice que así Estados Unidos va a volver a crecer, pero no se sabe, es mucha incertidumbre. Por ejemplo, lo que hablabas vos recién, China le contestó con un 34% a todos los productos norteamericanos. Entonces, obviamente, esto va a influir en todos los que vivimos acá. O sea, eso no es que... Y si hubiera algún cambio positivo, ¿quién sabe cuánto tiempo va a tardar? Y mientras tanto, ¿quién para los mercados? No sé, hay mucha incertidumbre. Por otro lado, el Partido Demócrata parece que se despertó de una larga siesta que durmieron. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que son más del sector progresista del Partido Demócrata, han iniciado una recorrida por todo el país que se llama antioligárquico, movimiento antioligarquía, y estuvieron ya en varios estados con muchísima gente. Y bueno, después escuchás discursos de los congresistas, demócratas, pero bueno, la verdad que no sé, habría que ver qué van a hacer, qué proponen, porque si proponen lo mismo que ofreció Biden en 4 años, un desastre. Por eso Trump sacó 75 millones de votos, ¿no? A Trump lo votó todo el mundo,
maneja las dos cámaras y tiene el voto popular. Entonces él, bueno, está bien, tiene razón en lo que dice que él no va a cambiar las políticas, si lo votaron. É um momento muito difícil. Em vários pontos que eu vou querer depois retornar a eles. Um deles, você fala da América Latina e... Não, primeiro, sobre os aranceles, sobre as tarifas. A China deu uma resposta, que eu acho que foi a maior resposta ao Trump, de impor uma nova tarifa de 34% a todas as mercadorias procedentes dos Estados Unidos. A chanceler, ministra das Relações Exteriores do Canadá, disse que as relações com os Estados Unidos nunca mais vão ser as mesmas. É possível que, em resposta a esse tarifaço, ocorra uma maior parceria entre o Sul global? No entiendo muy bien qué es parcería, no sé qué significa esa palabra. Maior parceria econômica, una unidad económica. De relaciones económicas y políticas entre el sur y la verdad que, mira, esta es una interesante, porque ahora se van a reunir, la CELAC se va a reunir en Honduras, pero ya sabemos que hay muchas fuerzas que están tratando que no haya una unidad. Ya Trump había dicho que él, en realidad esto también, el tema de los aranceles también es una medida que Trump quiere aplicar unilateralmente, porque él no quiere negociar con ningunos sectores unidos, quiere negociar país por país, y quizás, por ejemplo, si vemos lo que pasó con México y Canadá, finalmente les retiró las tarifas, México se las sacó, pero primero pegó él es como, yo creo que él tiene un sentimiento así de omnipotencia tan grande que piensa que es no sé, el patrón digamos, en Argentina decimos los dueños de las estancias del principio de 1900, entonces él pega 3 gritos y después empieza a negociar con cada uno. Yo creo que con China va a tener que llegar a una negociación porque China es el que tiene la mayor deuda de Estados Unidos. Ahora lo que quiere también que no siga vendiendo deuda norteamericana. Ya vendió bastante China a Japón. Entonces ahí acá se están jugando muchas cosas. Lo que bueno, crea mucha incertidumbre, especialmente para América Latina, que somos los más débiles. Ni hablar de mi país, de Argentina, porque ya eso saquémoslo de América Latina, porque ya realmente es un desastre, lo que está atado completamente a Estados Unidos, sin ninguna conveniencia. Finalmente le pusieron de América Latina, Nay, porque eu acho que tem uma tendência do governo Trump de voltar mais a atenção para o continente americano. Tiveram imposições ao Panamá para que ele cancelasse os acordos com a China, ameaças do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, à Venezuela, em relação à disputa, né, por Esequibo, todas as deportações que você falou. Há uma ameaça essa ameaça dos Estados Unidos à Venezuela pode se tornar uma ameaça a toda a América Latina? Mira, yo creo que el interés de Trump está en Asia, no es América Latina. América Latina lo tiene a Marco Rubio, pero para sojuzgarlos. No es que les importe nada de América Latina. Yo creo que el interés, bueno, ya sabemos, el principal competidor y enemigo para Trump y bueno, no solamente para Trump, para Biden también es China. Por eso trata de acercarse más a Rusia, pensando equivocadamente que va a romper una alianza enorme que tiene China y Rusia. Yo no creo que el interés pase por América Latina. Lo que sí necesita volver a las políticas de la garra, de sometimiento, como el patio trasero. En realidad yo creo que nunca se terminó. Creo que solamente en algunos gobiernos demócratas, como Jimmy Carter, pero siempre vieron a América Latina como un patio trasero. Por eso tanta persecución, digamos, a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, que son los países que se rebelan y imponen políticas que benefician a los pueblos, ¿no?
pero no es casual que esté Marco Rubio ahí, que vamos a ver cuánto va a durar Marco Rubio. Quisiera ver, porque a Marco Rubio no lo puso Donald Trump, Marco Rubio lo puso la extrema derecha del Partido Republicano, ¿no? Y eso tiene que ver con tener un manejo sobre Florida y sobre todas las fuerzas extremistas de Cuba y de Venezuela. Pero Marco Rubio no creo que esté mucho tiempo ahí, la verdad que no, porque no tiene nada que ver con Trump. Trump está obsesionado con terminar la guerra con Ucrania-Rusia, pero bueno, también ahí hay otros factores que son los factores europeos, la verdad que están con una cosa de enloquecimiento bastante grave, especialmente Francia, Gran Bretaña, Alemania. La verdad que es eso, este tema de la guerra, ¿no? Que no tiene nada que ver con la política supuestamente de Trump. Entonces hay muchas cosas, yo creo que Trump también está siendo bastante tironeado, no solamente por los demócratas, sino dentro del mismo partido republicano, por las fuerzas más militaristas. Recordemos que las principales industrias de acá son las industrias de venta de armas. Entonces no hay mucha gente contenta con que Trump quiera parar el envío de armas a Ucrania, por ejemplo, que Biden envió más de 300.000 millones de dólares a Ucrania, en armas y en dinero. Entonces hay muchas fuerzas en las cuales Trump está siendo tironeado, y vamos a ver, también vuelvo a repetir que hay mucha incertidumbre, y eso, y bueno, las incertidumbres económicas y políticas recaen sobre el pueblo. Porque, por ejemplo, yo decía que Tesla perdió, que Elon Musk también dicen que se está por ir del gobierno, porque no le cae muy bien a mucha gente dentro del gobierno de Trump. Empresas, corporaciones tecnológicas como Apple, como Microsoft, que la semana pasada perdieron millones. Pero bueno, que las corporaciones pierdan es un juego que ellos nunca pierden en el fondo. Pero lo que va a perder es el pueblo, porque va a subir la inflación. Va a subir la inflación, y Trump, una de las promesas que decía cumplir en su campaña electoral era terminar con la inflación, que la verdad que en el gobierno de Biden se aumentó muchísimo la inflación, ¿no? Así que bueno, está bien que es un gobierno que recién empieza, pero la verdad que las perspectivas no son muy buenas que digamos. Vamos falar, então, ele recém começou, mas já tiveram manifestações gigantes. Você iniciou falando sobre elas. Milhares de pessoas tomaram as ruas nos 50 estados dos Estados Unidos, se manifestando contra Donald Trump, contra Elon Musk, numa organização que foi chamada, tinha como mote Tirem as Mãos, em referência aos ataques às liberdades civis. Eu queria que você explicasse quais foram as outras pautas dessas grandes manifestações, e queria que você me respondesse se você pensa que Donald Trump consegue terminar o seu governo. Las manifestaciones, si uno veía los carteles, eran por distintos motivos. Uno tiene que ver con el tema de las deportaciones, había carteles defendiendo la causa palestina, pero la mayoría era contra los recortes en salud, en educación. En salud quieren echar a 10.000 personas. El objetivo es despedir a más de 700.000 personas del gobierno federal, todos los empleados públicos, menos los del correo y menos la policía, los militares, ¿no? Entonces, para eso lo pusieron al liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, a Elon Musk, y él fue el encargado, y es, porque todavía no se fue, dicen que está por irse, está despidiendo miles de personas. Esa fue una de las consignas que yo más vi. También contra las políticas al LGTB, a la comunidad LGTB, contra las políticas contra los jóvenes trans, digamos contra todo, porque Trump la verdad que está arremetiendo contra un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, nada, no se sabe bien. El tema de las tarifas también influenció, porque yo creo que en esas marchas también había mucha clase media, y como repetí, hay mucha gente que tiene todo su ahorro para su jubilación, y si las bolsas caen, te quedás con la mitad.
Entonces la gente también es una preocupación muy grande, porque esto no pasaba desde la pandemia o del 2008, cuando fue la hecatombe durante el gobierno de Obama, ¿no? Que tuvo que salir a salvar los bancos. Entonces, pero esto pasa, hace 3 meses que subió Trump, no hace 3 años. En cuanto a tu pregunta, ¿qué va a pasar con Trump? Y tampoco se sabe. Yo creo que tiene que ver en un punto con si llega a cumplir algunas de sus promesas o no, y que se mantenga la unidad del pueblo y que la gente va a seguir saliendo a la calle, porque hay marchas. También, mira, hace un mes empezaron las marchas en Estados Unidos, donde están los negocios de Tesla, donde venden los autos de Tesla, que sabemos que es de Elon Musk. Alguna gente salió, otra gente que no se sabe quiénes son, salieron a quemar, pero la gente si no iba a protestar porque no quieren saber nada con Elon Musk. Y yo creo que uno de los motivos que se retira del gobierno, si es que se va a retirar, dicen que sí, tiene que ver con eso, que está perdiendo un montón de dinero con sus con sus industrias, ¿no? Especialmente con sus autos eléctricos, y además todo el mundo dice que, bueno, que no puede competir con los autos eléctricos chinos. No puede, porque son mejores los chinos, entonces está perdiendo mucho dinero. Anaí, para terminar, que eu sei que você precisa sair, Sim. Ontem eu fui assistir a CNN do Brasil e tinha um embaixador brasileiro, um ex-embaixador brasileiro em Londres, em Washington, comentando o tarifaço do Donald Trump. E ele diz o seguinte: o Brasil não pode tomar uma decisão ideológica, ele tem que esperar os outros países se posicionarem. E em um momento da fala dele, ele diz que é um momento da gente reavaliar o Mercosul, de reavaliar algumas tarifas, porque nós teremos que fazer negociações com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele diz que é para reavaliar o Mercosul, ele fala que é a oportunidade agora, o momento de sair um acordo Mercosul-União Europeia. O que você pensa sobre essa fala? Esa novela, esa película del Mercosur, Unión Europea, yo la vengo escuchando mínimo hace, no sé, 1000 años. Y eso no, lo que quieren es destruir al Mercosur, a la CELAC, a la UNASUR, ya casi la destruyó desde que comenzó el gobierno de Milei. Yo no creo en esas políticas, yo creo que al contrario, si vas a uno te van a destruir. Acá lo que se necesita es reforzar todos los organismos multilaterales, por eso es tan importante la reunión de CELAC ahora en Honduras, que ya estaba anunciando el presidente de Venezuela, Maduro, que ahí empiezan a boicotearlo. Y ya sabemos desde dónde lo boicotean, ¿no? Repito, el gobierno norteamericano, republicanos y demócratas, ellos quieren tratar con 1 a 1 porque, claro, no es lo mismo sentarte 1 a 1, que te pueden imponer cualquier tipo de política, que si viene todo un grupo representando a la CELAC, la UNASUR, Mercosur. No, yo no sé quién es esa persona, pero la verdad es que no, yo no estoy de acuerdo con esa opinión, todo lo contrario pienso. Anaí, Rubi, muito obrigada por dispor desse tempinho para conversar com a gente. É muito bom te ter aqui mais uma vez no Mural da Manhã. Você já é da casa, a porta está sempre aberta. Sempre que tiver pautas, a gente vai seguir acompanhando o que tem acontecido nos Estados Unidos, em especial as manifestações de estudantes antisionistas e o movimento da população norte-americana contra essas medidas de Donald Trump, que tem empobrecido a sua população. Bueno, gracias, un gusto charlar con ustedes y bueno, dentro de un tiempo podemos volver a hablar porque no se sabe qué va a pasar acá. Así que si en unos meses podemos charlar un poco y ya vamos a tener una pauta si Estados Unidos pasa a ser un país más de América Latina empobrecido. Exatamente. Muito obrigada, Anaí. Tchau, bom dia. Faremos um pequeno intervalo. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-54